Uno de los mayores desafíos al hablar ante una audiencia en redes sociales, ya sea Instagram, YouTube o TikTok, es encontrar tu propia voz. A menudo nos vemos influenciados por otros creadores o mentores, y está bien, pero hay que pasar de la imitación a la autenticidad. Hola bellezas, ¿qué tal? Eso que se encuentren de maravilla. Soy Anet Rocha para quienes no me conocen y son nuevos en este canal, y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo para aquellos que se dirigen mucho a grandes audiencias, ya sea en redes sociales y también a speakers en la vida real, y es cómo encontrar tu propia voz, cómo expresarte con tu propio estilo y tu toque personal sin imitaciones. Quédate aquí porque te voy a enseñar cómo hacerlo. ¡Comenzamos! En este mundo tan ruidoso de las redes sociales es muy fácil perder tu propia voz. Me he dado cuenta que al no conocerte, al no saber quién eres, y si eres una persona muy fanática de algún mentor o de algún influencer y lo sigues, terminas hablando exactamente igual como él o ella. Está bien que adoptes esa seguridad, esa valentía de atreverte a hablarle a un montón de gente desconocida a través de una cámara. Este tema es muy difícil para algunas personas y bueno, si llegan a romper el hielo gracias a un mentor, alguien que les inspiró, está muy bien. Lo que no está bien es que comiences a hablar casi como un robot, es decir, como un clon de esa persona, de ese mentor, cuando te olvidas de tu propia esencia. Me he dado cuenta que llegan a utilizar el mismo vocabulario, las mismas bromas, las mismas experiencias. Por ejemplo, tengo chukis. Esta terminología es muy auténtica de una mentora que yo también sigo mucho y admiro, Tatiana Arias, y sé que hay muchísima gente que la sigue, que ha tomado sus cursos, sus mentorías, pero yo me doy cuenta inmediatamente porque estas personas, la mayoría, no digo que todas, al momento de hablar ante las redes sociales, al hacer un lanzamiento, usan su misma terminología. Tengo chukis con el dinero. Tengo chukis se refiere a tengo como un problema, como un dilema con X tema, pero eso es muy propio de esta mentora. Entonces, si se escucha padre, es original, vienen y muchas otras personas lo repiten en sus redes sociales. Entonces, inmediatamente uno se da cuenta que, a ver, no está siendo como original. Está bien que tomes la estructura de cómo hablar en público, de que hay que seguir guiones, pero hello, o sea, pon también tu propio condimento, quita lo que no es de ti y apropiate de esas palabras, de esos mensajes muy a tu estilo. Repetir textualmente las frases, palabras, bromas de otra persona te quita originalidad y se escucha muy trillado. La gente hoy en día no es tonta. Todos tenemos acceso a las redes sociales. Hay que pulir un poco más este tema. Por ello me llevó a esta reflexión. Dije, ¿qué nos está pasando? O sea, es muy fácil dejarnos influenciar y perder nuestra propia creatividad y comenzar a hablar como alguien más. ¿O será que no nos estamos dando cuenta? Recuerda que ser auténtico es lo más cool que puede pasar. Y por ello te traigo aquí 5 consejos para que lo sigas y te des cuenta si estás cometiendo algún error o puedas mejorar en algo de esto. Toma nota. Punto número 1. La autenticidad es la clave. A veces nos perdemos comparándonos con otras personas, pero quiero recordarte que no existe nadie igual que tú. Nadie tiene esa combinación de experiencias, esa perspectiva, esa chispa que te hace distinguirte de los demás. Integra todas estas vivencias personales en tus discursos, con tu toque, con tu personalidad. ¿Por qué pretender ser alguien más? Punto número 2, conoce tus fortalezas. Todos tenemos algo muy especial que dar. Pregúntate, ¿qué me hace especial? Quizá puede ser tu sentido del humor, eso que te apasiona tanto,
o simplemente tu manera tan peculiar de ver el mundo. Haz una lista en un momento que tú estés a sola, relajada, con tu bebida favorita y anota todas esas cualidades, todos esos valores que tienes, intégralos, abrázalos y compártelos. Punto número 3, haz ruido con tu propia melodía. No tengas miedo de ser tú si eres una persona ruidosa y quieres destacar, ya sea al momento que estés compartiendo algo educativo, algún pensamiento, alguna broma, lo que sea, pero hazlo con tu propio estilo y sin temor. Y aquí quiero incluir de algo que he visto que últimamente se está como que poniendo de moda y es el hecho de estar incitando a la audiencia a que lean porque yo leo. Lean porque yo leo. A ver, un momentito. Para quienes ya el leer es un hábito de años, esto no es moda. Es parte de su cultura, de su formación, de sus hobbies, de su educación. Pero para quienes están siguiendo a un mentor, alguien que admiran, y comienzan a agarrar unos libros y empiezan a decir, ay, lean. A ver, no. Al menos yo, y yo creo que mucha gente más, claro que sí, que leen, nos damos cuenta si lo estás agarrando de moda o realmente has incorporado la lectura desde hace años atrás en tu vida. ¿En qué se da cuenta o no? En cómo pronuncias, en la riqueza de tu vocabulario, en la coherencia y la manera de expresarte, incluso en tus modales. Y hay quienes, yo lo he visto mucho en redes sociales, dicen, yo leo, pero a ver, pronuncian mal, su vocabulario es pobre, están repitiendo las mismas frases y las mismas palabras de la persona que siguen. O sea, no. Hay que tener mucha humildad para saber dónde estamos parados y entender que lleva un proceso. Está bien que quieran aprender a leer, está bien que quieras incitar a otros a hacerlo, pero hay que ver en dónde estás tú para hacer ese ejemplo. No solamente repetir porque lo hace el mentor, por eso digo, estas redes a veces nos hacen perder quiénes somos, de quiénes queremos ser y de la imagen que queremos dar. Yo estudié comunicación y ahí desde luego leía muchísimo y fue un hábito que empecé a incorporar y me gustó al día de hoy. Pero no me siento con esa necesidad de estar diciendo constantemente, lean y esa aprobación de los demás. ¿Para qué? Si en mis canales, en mis videos, llego a decirles, lean, esto ayuda, esto sirve, pero no con una insistencia de querer cambiarte porque, yo sé mucho, no. Todos queremos ser percibidos como personas inteligentes y cultas, pero también nos llegamos a equivocar. A mí me ha sucedido. A veces veo que ya pronuncié mal en YouTube, que ya repetí algo y digo, bueno, y lo que hago es, la verdad, reírme. Y a todos nos pasa, incluso a los mejores YouTubers, speakers, y es parte de, es normal, ¿no? La autenticidad conecta muchísimo con la gente, pero no pretendamos dar una imagen que no somos y que va a llevar tiempo. Está bien que quieras tomar este hábito de la lectura si quieres en este preciso momento con tu primer libro. Y ya después, créeme, la gente se da cuenta cuando eres una persona que realmente ha leído mucho. Te dicen, oye, se ve que tienes un vocabulario muy amplio, tú eres una persona muy preparada, muy educada, conoces varias palabras y formas de expresarte y créanme que se siente muy bonito. Por eso no necesitas estar diciendo todo lo que estás haciendo hacia afuera. Hay cosas que saben mejor en privado, sobre todo cuando se trata de prepararte para ti misma, de ser una mejor versión, se vale. Pero hay que cuidar esa línea del ego y de querer estar alardeando. Al mismo tiempo, quiero compartirte un tip muy útil, que es que te escuches y que te veas con cuidado, sin prisa, antes de lanzar un reel, un video, un podcast, que te escuches y veas si estás repitiendo las mismas palabras, si estás copiando el estilo de alguien más, si te cuesta trabajo pronunciar alguna frase, alguna palabrita que tú puedas cambiar.
Este ejercicio es muy enriquecedor y créeme que te va a pulir muchísimo la manera en cómo te vas a expresar las próximas veces en tus redes sociales o con alguien más. Punto número 4, rompe con las expectativas. No te sientas limitada por seguir las expectativas de los demás. Si quieres intentar algo nuevo, ve y hazlo. No hay reglas aquí, solo las que tú te pongas. La gente aprecia la originalidad, así que sé audaz y adelante. Punto número 5, celebra tus fracasos. Sí, escuchaste bien. No todos los días son perfectos y no pasa nada. Así es la vida. Lo importante es que aprendas a reírte de tus errores y los tomes como lecciones. Y como lo mencionaba, me ha sucedido que a veces antes me molestaba. De, ay, me equivoqué, porque dije esto mal, porque lo pronuncié así. Pero hoy en día, la verdad, ya me divierto, me río, aprendo y fluyo. Y es esa parte humana porque realmente nos estamos comunicando con humanos, aunque sea a través de estos dispositivos. La vulnerabilidad es parte de la autenticidad. Así que como conclusión, sal y sé auténtica. No importa si eres excéntrico, excéntrica, algo nerd, apasionada, apasionado de algo, te gusta reírte muchísimo. La gente conecta con la realidad, no con la perfección. Simplemente sé tú mismo. Y ahora platícame, ¿te has dado cuenta si imitas a alguien inconscientemente? ¿Qué opinas de este tema? Platícame que me encantará leerte. Gracias por apoyar a mi canal. Si te gustó mi contenido, regálame un like. Suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.